Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de Cristo. Sexto período. La Iglesia de las Luces. Carta a la Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7, 13. Texto bíblico. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia muestra la verdad, la historia confirma la verdad. Dios les bendiga. Presentamos a ustedes el video 6 que muestra el sexto periodo, la historia de la iglesia entre 1650 y 1900. Esperamos serles de bendición. Introducción. Resumen anterior y contexto. Cristo es el fundamento. En Él se fundamenta la iglesia. Pablo explica, reafirma y pone el fundamento. Y los padres y líderes que le siguieron edificaron encima. Pero otros vienen y destruyen la obra. Mas vienen otros como Lutero, Calvino y todos los reformadores que reedifican. Los cristianos de Inglaterra reedifican y los de Estados Unidos sobreedifican. Así se expande el Evangelio a América, Asia y África. Todo esto en el periodo Filadelfia, en el amor fraternal, porque el amor es paciente, es bondadoso. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Introducción. Resumen anterior y contexto. Ya ha terminado el proceso de reforma. Ahora ya no existe solo la Iglesia Católica Romana y las ortodoxas griegas. Existe también un conglomerado de iglesias que se les llama despectivamente protestantes. En conjunto, estas iglesias manifiestan representar y ser parte de la Iglesia de Cristo. Este conglomerado ahora ya no tiene una cabeza visible como el Papa o el Patriarca. En esta segunda oportunidad para la Iglesia se cambia el formato. Ya no con un líder supremo. No se nombra un Papa protestante. En dicho y hecho se manifiesta que la cabeza de la Iglesia solo es Cristo. Ventaja porque ahora ya no se acumula el poder y la dirección en una sola persona. Que si fuera espiritual y correcto, pues muy bien. Pero si mal interpreta o ignora la voluntad de Cristo, a todos llevaría al error y a la perdición. Desventaja también, pues las múltiples iglesias no presentan un frente unido, pues conforme se van multiplicando las denominaciones y liderazgos, se multiplican también las posiciones doctrinales. El luteranismo y calvinismo se han arraigado. Ya el movimiento es imparable, aunque la contrarreforma, persecución y matanzas siguen en algunos países como Francia. La Iglesia Católica, sin resignarse a este hecho, trata de autorreformarse y toma diferentes medidas para evitar mayor separación. Tras el Concilio de Trento, se hicieron cambios importantes, pero no suficientes, no radicales ni espirituales. Sus dogmas, tradiciones y doctrinas no se modificaron, solo trataron la inmoralidad y la corrupción. Y al no corregir espiritualmente, el mal sigue. También vemos en este periodo la tolerancia de papas y reyes al exterminio de la mitad de la población de América y la esclavitud de millones de nativos americanos y africanos. Sin embargo, evadiendo al imperio español, que es el más poderoso del momento, las iglesias protestantes, con su poca fuerza física, siguen avanzando y expandiendo el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, como fue ordenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Analogía. Carta a la Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7, 13. 3, 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre. Filadelfia significa amor fraternal, o el que ama a su hermano. Este amor fraternal podría decirse de los hermanos en las nuevas iglesias.
Este resurgimiento doctrinal, apegado a las Escrituras, lleva a los nuevos conversos a tratarse nuevamente con amor, a diferencia del desprecio por los semejantes habido durante los últimos 1000 años en la Iglesia oficial. La ciudad, Filadelfia, ciudad del Asia Menor fundada en el año 160 a.C. por Eumenes, rey de Pérgamo, fuente de mucha prosperidad. Por sus numerosos festivales religiosos a la ciudad se le apodó Atenitas. Existía una comunidad de judíos que se opuso a los cristianos, sinagoga de Satanás. Filadelfia recibió una de las 2 cartas que elogian sin reservas a sus destinatarios. Los cristianos se mantuvieron fieles y con su testimonio heroicamente guardado en medio de varios asedios musulmanes. Figura en el período histórico 250 años del 1650 al 1900. Crecimiento espiritual, científico y tecnológico. Se le considera el período de oro de las iglesias reformadas. Misioneros salen a todo el mundo a naciones que se han independizado de los imperios colonialistas. Puerta abierta. Tiempo de restauración de la santidad como forma de vida en muchos creyentes. En el auge de la ciencia, surge Estados Unidos como país fuerte y trampolín del Evangelio en América. Al final del período es abolida la esclavitud y la Santa Inquisición. El mundo entra en una etapa de civilización más madura. Figura y mensaje. A la iglesia y al cristiano de hoy. Son las iglesias fieles, espirituales, cristianos firmes, apartados, consagrados. Por ello no recibe crítica del Señor, pero sí bellos elogios y promesas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Capítulo 1. La nueva iglesia de Cristo. Del 1650 al 1900, 250 años. Las iglesias no católicas en todos los tiempos. Las iglesias ortodoxas de Oriente son similares a la católica romana de Occidente. Su cabeza es un patriarca. Para ellos es la misma autoridad que el Papa. En la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra, su doctrina es parte católica y parte protestante. Su cabeza es el monarca. De aquí se deriva la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Tema 1.1 desde el principio. Hagamos un recuento de las iglesias que logran sobrevivir independientes de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa griega, como un remanente de la Iglesia primitiva hasta la Iglesia de la Reforma. Iglesia Apostólica de Armenia. Desde la época apostólica, según los armenios, iniciada por los apóstoles Judas y Bartolomé. Tienen su propia Biblia en armenio desde el año 445. Activos en Armenia hasta que son dispersados por los turcos en 1900. Unos se adhieren al catolicismo y otros a los ortodoxos. Otros emigran. Algunos de los que llegan a Estados Unidos participan en el avivamiento pentecostal de Azusa. Iglesia de Etiopía. Desde la época apostólica según los etíopes, iniciado por el apóstol Felipe. Separados de la Iglesia Ortodoxa para adoptar la posición monofisita, activos en Etiopía hasta la actualidad. Iglesias nestorianas, iniciadas por Nestorio, patriarca de Constantinopla, entre los años 420 y 450. Aún existen desde la India a Siberia. Movimiento de los valdenses. Se les considera a partir del año 1200, iniciado por Pedro Valdo, pero los valdenses afirman existir desde que se separaron de Roma, en tiempos de Constantino, después del 313. La mayoría se integró a los reformadores, pero existen hasta hoy pequeñas iglesias en el norte de Italia, en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Los anabaptistas surgen poco después del año 313. Rebautizaban a los creyentes al considerar que el bautismo infantil no servía de nada. Por eso son casi exterminados, desapareciendo y volviendo a aparecer. Ante los sucesos de la Reforma reaparecen y continúan hasta hoy. Una línea deriva en los menonitas de hoy. Tema 1.2. Principales iglesias que surgen tras la Reforma de 1517 hasta 1650. Iglesias luteranas, iniciadas por Martín Lutero, 1521, en Alemania. Inicia en Alemania. Los países nórdicos se hacen luteranos. Al ser la primera iglesia que salió del catolicismo, conserva muchas de sus doctrinas y liturgias.
En Estados Unidos hay 3 grandes iglesias que recién se unieron en una sola. Una rama se está acercando a la anglicana y otra más a la católica. Fue la segunda iglesia en entrar a México en 1872. Iglesia Anabaptista, varios líderes, 1521. Resurgimiento doctrinal en Suiza. El segundo resurgimiento, aunque pudo haber más de 4 durante toda la Edad Media, perseguidos por católicos y luteranos. Los luteranos y presbiterianos no los consideraban de su línea. En Estados Unidos hay unos 2 millones, repartidos entre menonitas, amish, uteritas e Iglesia de los Hermanos. En México está la Iglesia Anabaptista Menonita. Es menonita en el sentido doctrinal, no cultural. Iglesia Menonita, seguidores de Menno Simons, después de 1536, Holanda. Una sección de los anabaptistas más pacíficos de acuerdo con las enseñanzas de Simons, quien los atrae hacia una vida más espiritual y radical. Se han expandido por Estados Unidos y varios países de América. Buscan los lugares como Bolivia, con menos desarrollo tecnológico al que desprecian. En el norte de México existen varias comunidades desde 1922, cuando compraron tierras al gobierno de Obregón. También son importantes las comunidades de la península de Yucatán, principalmente en Belice. Persistentes, trabajadores y muy pacíficos. Iglesias anglicanas, iniciada por orden del rey Enrique VIII en 1534. En su inicio, su separación fue política, no doctrinal. Aunque después adoptó las doctrinas protestantes, los más radicales como los puritanos y presbiterianos exigían un mayor cambio. En América se transforma en Iglesia Episcopal de Estados Unidos. En México llega a través de trabajadores ingleses que antes de las leyes de reforma no tenían libertad religiosa. En 1869 se celebra el primer culto anglicano y en 1882 se establece su primera iglesia. Hugonotes, sin un fundador específico, 1546, Francia. El movimiento hugonote surgió en Suiza en la Reforma, pero se arraigó en Francia desde 1546 y en 1555 se establece la primera iglesia hugonote o iglesia reformada de Francia. Son casi exterminados. Historiadores calculan fueron asesinados más de 2 millones, principalmente por los reyes Luis XIII y Luis XIV. A los sobrevivientes los arropó la iglesia presbiteriana cuando finalmente se dio tolerancia a los protestantes, pese a la inconformidad de Roma. Iglesia presbiteriana, iniciada por Juan Knox, 1560, Escocia y Suiza. A iniciativa de Knox, el Parlamento de Escocia abolió la jurisdicción del Papa y las formas de culto católico. Cambia a gobierno de presbiterios. Al llegar a Estados Unidos se expande rápidamente. En México inicia la primer congregación en 1873. Iglesias bautistas, sin un fundador específico, 1606, Holanda. Surgen de los anabaptistas moderados, los Waterlanders, aunque algunas corrientes bautistas afirman venir en línea desde la época apostólica. Es la denominación que más creció en Estados Unidos, principalmente en el sureste. Es la primera iglesia evangélica instalada en México en el año 1864, en la ciudad de Monterrey. Con ellos inicia el protestantismo en este país. Tema 1.3. Principales iglesias que surgen en este nuevo período a partir del 1650 hasta el 1900. Sociedad de los Amigos, iniciada por John Fox, 1655, Inglaterra. George Fox inicia su predicación tras la conversión personal en 1647. En 1652 inicia la captación de seguidores, también conocidos como cuáqueros o quakers, que significa temblador, el que tiembla ante la palabra del Señor. George Fox viaja en 1671 a Estados Unidos a respaldar el movimiento en Nueva Inglaterra. El cuáquero William Penn establece la colonia Pensilvania. Llama a su capital Filadelfia centro de expansión del Evangelio en América, cumpliendo así la analogía entre la Iglesia de Filadelfia bíblica con la Iglesia de Filadelfia, además de su representación física en Pensilvania, Estados Unidos. La Iglesia de los Amigos tiene poca presencia en México, pero se han extendido por toda América y mucho más en África. Movimiento Wesleyano. Carlos Wesley y otros amigos buscaron la santidad por medio del estudio bíblico sistemático.
Ese grupo se conocía como el Club Santo o los Metodistas. De esta línea de santidad saldrían varias iglesias: wesleyanas, metodistas, nazarenos y Ejército de Salvación. En el tema 3.5 se resume la vida de Juan Wesley. Iglesia Metodista, iniciada por Juan y Carlos Wesley, 1735 en Inglaterra. Surge de la predicación de Juan Wesley en pro de una mayor santidad, saliendo mucha gente de la iglesia anglicana que se quedó con una reforma incompleta. Por su intensa actividad misionera llegó a toda América, siendo una fuerza renovadora para las primeras iglesias que ya empezaban a acomodarse a un formulismo religioso. En México inicia en la calle de Gante. Historiadores afirman que la esposa de Benito Juárez, Margarita Maza, fue de las primeras metodistas. Iglesia de Dios, Richard G. Sperling, 1886 en Estados Unidos. Sperling sale de la Iglesia Bautista en 1884, buscando un avivamiento y unidad de las iglesias cristianas que ya habían caído en un tradicionalismo religioso. En 1886 inicia como Unión Cristiana, con 8 miembros. Tarda 20 años en tomar fuerza, viviendo bajo constante persecución, hasta que en 1905, con un gran avivamiento, inician una carrera de expansión del Evangelio en América que no para hasta hoy. En México inicia en 1930 con María W. Atkinson, con la dirección de Santiago H. Ignoran. Es una iglesia con excelente organización, trabajando por un crecimiento constante en cada país de América. Iglesia del Nazareno, Phineas Breeze, Los Ángeles, California, 1895. Phineas, wesleyano proveniente de la Iglesia Metodista en unión de otras 100 personas, inician este movimiento que hace énfasis en la santidad, persuadidos de seguir el ejemplo de Cristo. En México inician desde 1908, pero la revolución detiene la obra, continuada en 1927 por el mexicano Dr. V. G. Santín. Hoy pasa de 616 iglesias, principalmente en Chiapas y el sureste. Capítulo 2. La Iglesia en Europa. Tema 2.1. En España. Como se mencionó antes, España no permitió la entrada de la Reforma Protestante. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían iniciado una reforma católica 30 años antes de la Reforma Protestante, y con ello se radicalizaron. No querían ni creían necesitar una reforma doctrinal, no tenían esa luz. Quedaron satisfechos con el éxito de su reforma católica, es decir, limpiar España de moros y judíos, reducir el poder a los obispos, mejorar la moral, etc. La estructura que armaron para ese propósito les sirvió muy bien cuando empezaron a aparecer los herejes, protestantes que seguían las enseñanzas luteranas y calvinistas. La Inquisición se encargó de acabar con cualquier brote protestante en tiempos tempranos. Por ello, los protestantes fueron pocos y pocos los mártires, en comparación con Francia y otros lugares. Los reyes españoles mantuvieron a raya el protestantismo durante casi 300 años. Es hasta después de 1800 que reinicia la entrada del Evangelio a España. En 1869 se funda la Iglesia Evangélica Española, afiliada al Consejo Mundial de Iglesias. En 1934 habría unas 300 congregaciones con unos 30.000 miembros. Hoy el Evangelio interdenominacional está creciendo aceleradamente, como queriendo reponer el tiempo perdido. Tema 2.2. En Portugal. Portugal tiene una historia semejante a España, ya que por temporadas la realeza de ambos países estuvo emparentada. Los judíos que buscaron refugio en Portugal tras su expulsión de España fueron a su vez expulsados por el rey de Portugal por presión de sus suegros, los reyes de España. Millares se convirtieron al catolicismo. La Inquisición se había instalado desde 1536. Con la misma eficacia contribuyó a que no hubiera protestantes en Portugal hasta 1821. Hubo pocos procesos inquisitoriales. Tras la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón Bonaparte, es abolida la Inquisición y el protestantismo poco a poco entra al país. A la península ibérica, América le está regresando el favor. Los países latinos, Chile, México, Colombia, el mismo Brasil, etc., están enviando misioneros a reevangelizar España y Portugal. El principal obstáculo es la modernidad y el ateísmo, más que el catolicismo. Sin embargo, se vislumbra un despertar mayor. Tema 2.3.
En Francia. En 1560 en Francia habría unos 2 millones de cristianos protestantes. Francia tiene el triste honor de ser el país que más conciudadanos asesinó por cuestión religiosa, al margen de las guerras de religión. Ese baño de sangre lo inició Catalina de Médici, de la famosa familia Médici italiana, influyente en el papado y en la corte francesa. Ya en el período anterior, vimos la conocida matanza de San Bartolomé ordenada por Catalina, donde en un solo mes, a partir de la noche del 23 de agosto de 1572, fueron asesinados alrededor de 100.000 protestantes hugonotes con sus familias. El rey Enrique IV, único rey protestante, aunque fue obligado a pasarse al catolicismo, firmó el Edicto de Nantes, que dio unos años de paz a los protestantes, pero tras su asesinato en 1610, fue revocado por su sucesor, Luis XIII. En 1648 se firmó el Tratado de Westfalia, que da fin a las guerras de religión. En 1648 se firmó el Tratado de Westfalia, que da fin a las guerras de religión. Este año lo tomamos como el fin de la Contrarreforma. Sin embargo, en Francia prosiguieron las matanzas hasta la Revolución Francesa en 1792. Luis XIII inicia su reinado a los 13 años. Retraído y apartado por lo que fue su madre María de Médici, quien llevaba el poder, asesorada por consejeros españoles católicos, llama a la corte al cardenal Richelieu. Entre los tres, en diferentes épocas atacaron a los protestantes, persecución continuada por su hijo Luis XIV. La iglesia, para sobrevivir, tuvo que vivir clandestinamente como iglesia subterránea. Luis XIV, el rey más absolutista, decía: «El Estado soy yo», lo que significaba que cualquier palabra que dijera era ley. Entre sus injusticias, ordenó el exterminio de los protestantes. Este rey forma un cuerpo especial de ejército para exterminar a los protestantes hugonotes como una cruzada de la Edad Media. En las persecuciones de estos dos reyes fueron asesinados cerca de 2 millones de protestantes en un lapso conjunto de 100 años. Esto empobreció a Francia, pues los protestantes eran ejemplo de trabajo e iniciativa. A su vez, esta situación provoca la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1789 a 1799, permite al protestantismo libertad de culto. Después viene el imperio de Napoleón Bonaparte, un claro oscuro en la historia en lo que al pueblo de Dios se refiere. Fue tolerante con los judíos y permitió también el protestantismo. Napoleón firma un concordato con el Papa Pío VII, pero Bonaparte, independiente de toda influencia, no respeta el pacto con el Papa y lo hace su prisionero. Se nombra rey de Italia después de autocoronarse emperador de Francia. En medio de sus egocentrismos y ambiciones, en ciertos momentos favorece y muestra su admiración por el pueblo protestante. Napoleón Bonaparte, en 1805, hace una declaración que recoge el pastor Robert Dupuy. Se falló la ocasión en el siglo XVI de establecer en Francia la religión protestante. No es mi culpa. Desearíamos que todo el mundo fuera protestante. Habéis calumniado a los protestantes representándolos como hombres que enseñan principios contrarios a los derechos del soberano. Hallé en los protestantes sujetos fieles. No hay uno del que haya tenido jamás razones para quejarme. Me sirvo de ellos en mi palacio y les permito la entrada. Si el concordato no hubiera sido aceptado, me hubiese hecho protestante. A los cristianos del Imperio francés. Luis XIV no quiso más que una religión en sus estados y proscribió a todos los que no fueran de la suya. El gran Napoleón las llama a todas, promete a todas la libertad. La nación judía misma, desde hace tantos siglos, proscrita y dispersa, va a recibir una existencia civil, política y religiosa. Napoleón I. Tras la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón, la iglesia subterránea sale a la luz. Es apenas el 2% de la población en Francia. Aún hoy este número no ha crecido mucho. Europa entera se está secularizando, más aún se está haciendo islámica. El islamismo está avanzando más que el protestantismo, a un ritmo que en menos de 15 años la mayoría será islámica. Ninguna sociedad puede existir sin moral. No hay buena moral sin religión.
Luego no hay más que la religión que dé al Estado un apoyo fuerte y durable. Una sociedad sin religión es como un navío sin brújula. Napoleón I. Tema 2.4. En Alemania. En Alemania y los países nórdicos, así como en los Países Bajos, el luteranismo se mantuvo firme. Después de las guerras de religión se vivió en paz, salvo ocasionales persecuciones de luteranos contra quienes presentaban otra forma de llevar el Evangelio, generalmente más profunda. Recordemos que Lutero fue el primero que encendió la luz. Desde entonces hemos venido de luz en luz. Cada grupo evangélico que ha surgido ha aportado más luz, más palabra, más revelación. Lamentablemente, las iglesias luteranas pronto entraron en un tradicionalismo religioso con muy poco crecimiento espiritual. Tanto en Europa como en Estados Unidos, estas iglesias están tendiendo a desaparecer. Dios les dé luz y claridad para que vuelvan a activarse y sigan en la lucha contra las tinieblas. Tema 2.5. En Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Voy a agregar lo que podría ser un punto crucial, donde se decidió catolicismo o protestantismo para Inglaterra y en consecuencia para América. Para ello vamos a regresar a 1588, a la derrota de la Armada Invencible Española. España tenía mucho oro proveniente de las minas de América. Con ello pudieron construir una gran armada, tan espectacular que le llamaron la Armada Invencible. El rey Felipe II quería invadir y derrotar a Inglaterra junto con su catolicismo. La flota de Inglaterra era mucho más pequeña, así que no albergaban esperanzas de victoria, pero el orgullo inglés no les permitía rendirse sin pelear, y contra todo pronóstico, bajo el liderazgo de la reina protestante, los españoles fueron derrotados con pérdida de muchas naves. Tradicionalmente, se cuenta como una victoria de Inglaterra, pero los españoles, heridos en su orgullo, afirman que no fue una victoria de Inglaterra, fueron derrotados por sus propios errores y por la naturaleza. Resulta que iniciado el combate después de la primera batalla, ambas escuadras tuvieron similares pérdidas, pero ante la superioridad española, los ingleses se retiraron a toda prisa a sus puertos. Fue el único combate, pues de pronto llegó una fuerte tempestad inesperada que hundió varios barcos españoles. Los ingleses ya estaban seguros en sus puertos. España se retiró humillada. Su flota invencible nunca más se recuperó. ¿Sería que Dios estaba de parte de los protestantes, sabiendo que a futuro sería ese país el que más restauradores aportaría a la nueva iglesia, que sí predicarían el Evangelio de Cristo? Si Inglaterra hubiera sido derrotada e invadida, hubiera sido restaurado el catolicismo, seguramente con un derramamiento de sangre de cristianos aún peor que en Francia y España juntas. El Evangelio no habría avanzado hasta donde ha llegado hoy en día. Sin embargo, en la actualidad Inglaterra ha retrocedido en lo espiritual, y así como fue cuna de cristianismo moderno, también es base del satanismo de alto nivel. Recordemos que Satanás, lo bueno trata de destruirlo y usarlo para lo malo. Ha sucedido en varios puntos y lugares de la historia, desde el Edén hasta hoy. Capítulo 3. Los reedificadores de la Iglesia de Cristo. Primera parte. Tema 3.1. George Fox y los amigos. Los cuáqueros. Inglés. 1624-1691. George Fox fue el líder de un despertar cristiano del siglo XVII, del cual surgió el movimiento cuáquero, conocido hoy como Sociedad de Amigos o Iglesia de los Amigos. El movimiento comenzó en Inglaterra, en tiempo de la Guerra Civil, entre las fuerzas del rey y los parlamentarios, y se extendió con rapidez por toda la nación y por las colonias americanas, a pesar del acoso del gobierno que significó pérdidas de bienes, prisión e incluso muerte. Un grupo de cristianos del norte del país, desilusionados de la religión católica, de la estatal anglicana y de la presbiteriana, se habían estado reuniendo de manera informal para estudiar la Biblia y orar. Después que el Acta de Tolerancia de 1689 les concediera una libertad limitada a los cuáqueros, el movimiento fue tomando gradualmente la forma de una denominación. A fines del siglo, había unos 100,000 cuáqueros, una colonia en Estados Unidos, Pensilvania, y un gran testimonio público a su favor de santidad, paz, libertad religiosa, integridad en el comercio y justicia social cristiana. Los cuáqueros comparten el legado puritano con los bautistas, congregacionistas y presbiterianos. Recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1947.
por su labor de socorro en todo el mundo. Hacia 1986 eran unos 350,000 cuáqueros. Aunque su base es Estados Unidos y tienen presencia en toda América, su principal bloque de cuáqueros está en África del Este. Tema 3.2. John Owen, puritano calvinista, teólogo de teólogos. Inglés, 1616-1683. Pertenecía al ala de los puritanos o reformadores evangélicos. Se le conoce por sus importantes aportaciones a la teología. Para muchos es el más importante de todos los teólogos ingleses. El número de sus obras escritas, la profundidad de su contenido y la amplitud de los temas sobre los cuales ejercitó su enorme intelecto le hacen uno de los mayores exponentes del protestantismo clásico. Estaba firmemente convencido del sistema congregacional, de que cada iglesia local tenía que ser independiente y gobernarse a sí misma. Tema 3.3. John Bunyan, autor y predicador puritano, inglés, 1628-1688. John Bunyan, conocido por su libro El progreso del peregrino, que presenta el viaje de cristiano a la ciudad celestial y su lucha por llevar con éxito la vida cristiana. Se han realizado películas basadas en esta obra clásica. En sus obras explica el verdadero significado del puritanismo inglés, predecesor del pietismo alemán. Tema 3.4. Felipe Jacobo Spener, fundador del pietismo, alemán, 1635-1705. Más que una denominación, el pietismo es una propuesta para todas las iglesias evangélicas. Jacobo Spener fue pastor luterano fundador del pietismo, un movimiento de renovación espiritual dentro de la Iglesia Luterana de Alemania. Ideó la institución de grupos hogareños llamados Pietatis, cuyo propósito era mejorar la vida espiritual. Sus ideas encontraron resistencia y fue perseguido por los luteranos locales, teniendo que llevar una vida nómada. El pietismo, la propuesta de Spener. La idea del pietismo era volver a los principios espirituales, pues ya la Iglesia luterana había entrado en vicios y una excesiva rigidez. O sea, reformar a la Iglesia reformada. Revalorizó la conversión individual y la oración en una relación íntima y personal con Dios, al tiempo que supo enfatizar el valor de la educación y la prédica pública. Propuso la enseñanza de la doctrina mediante la creación de institutos. Él mismo fundó hacia 1670 los Colegios de la Piedad. La idea de estos era realizar la práctica de la oración y el estudio de la palabra en grupos reducidos. Spener proponía 6 tesis fundamentales. Primera, la importancia del estudio bíblico sistemático tanto de laicos como de clérigos. Segunda, el sacerdocio universal del creyente, apoyo del concepto de los grupos de hogar. Tercera, un énfasis sobre la verdadera fe que no consiste solamente en aceptar los credos, sino que resulta en actos de amor. Cuarta, un enfoque de unidad. El pietismo buscaba derrumbar las barreras entre las iglesias luteranas y las otras reformadas. Quinta, la recuperación de un ministerio vivo. Deseaba que los Torres recuperaran el sentido de su llamado y la seriedad de su ministerio. Sexta, una predicación vital que hablara al corazón, provocando arrepentimiento, prendiendo el fuego de la fe y llevando al servicio consagrado. Cada uno de estos énfasis influyó en el desarrollo del movimiento evangélico. Esta tesis aún hoy sería muy edificante su aplicación. A pesar de la oposición, el movimiento pietista se hizo fuerte y tuvo importantes puntos de apoyo. Incluso algunos gobernantes y otras importantes personalidades tomaron posición a favor de sus ideas. Inició un esfuerzo de alcance evangelístico a los judíos. La conversión de gran cantidad de judíos contribuyó a enriquecer la ideología protestante y la marcó hasta hoy día. Su visión incluía llevar el evangelio a todos los hombres, no importa su raza o color. En 1705, el año de la muerte de Spener, partieron 2 misioneros para el lejano oriente. Muchos consideran que esto marca el inicio del movimiento misionero evangélico. El movimiento también puso énfasis en el servicio social como respuesta de fe. Esto incluyó orfanatos, centros de trabajo para los desempleados, hospitales y hogares para los discapacitados. El pietismo produjo grandes escritores de himnos. Pronto se expandió trascendiendo las fronteras de Alemania, influyendo en otros grupos como los hermanos moravos y el metodismo. Tema 3.5. John Wesley y el movimiento de santidad. Inglés metodista, 1703-1791. Susana Wesley
mujer de profunda fe, educó a sus hijos apegada a la Biblia, y Juan Wesley, ya en Oxford, fue uno de los fundadores del Club de los Santos, una organización de estudiantes cristianos destacados. Después de la universidad fue influenciado por los escritos de Lutero. En un viaje naval hacia el norte, coincidió con varios hermanos moravos. Una tremenda tempestad sacudía al barco, causando temor en Wesley y el resto de los viajeros. Impresionado se acercó al grupo y entonces los escuchó orar con gran fervor, reprendiendo a la tormenta. Al poco tiempo, esta cesó. Además de su confianza en Dios, se admiró de su humildad y paciencia hacia los tratos insultantes y el menosprecio que recibían. Esa experiencia le llevó a un nivel superior de fe y espiritualidad. Su gran influencia impactó positivamente a toda Inglaterra. Predicaba 2 veces al día y a veces 3 y 4 veces. Se ha estimado que cada año viajó unos 7.200 kilómetros, la mayoría a lomo de caballo. Capítulo 4. Los reedificadores de la Iglesia de Cristo, segunda parte. Tema 4.1. Jonathan Edwards, 1703-1758. Estadounidense presbiteriano. Fue uno de los hombres más influyentes en el pensamiento cristiano de Norteamérica. Muy inteligente. A los 11 años escribió un ensayo sobre arañas voladoras que aún hoy sorprende por su exactitud. A los 13, en 1716, ingresó al Yale College, recibiendo su licenciatura en 1720 y su maestría en 1723. Apenas con 20 años. Ya a los 19 predicaba en una iglesia presbiteriana de Nueva York. En 30 años de matrimonio, procreó 12 hijos con una esposa, Sarah Pierremont. Entre 1735 y 1737 su predicación provocó un avivamiento en su congregación, que rápidamente alcanzó todas las colonias americanas. Sin embargo, entró en controversia con la feligresía de la iglesia por sus exigencias cada vez más estrictas, hasta que en 1750, con 23 años de pastorado, fue depuesto por el concilio de la iglesia. Por ayuda bien, fue un buen cambio. Se dedicó a ser misionero entre los indios Housatonic de Massachusetts, el sector nativo poco atendido. Siendo misionero en sus tiempos libres, se dedicó a escribir, pues comienza a las generaciones venideras. En 1757 volvió como invitado a la presidencia de lo que hoy es la Universidad de Princeton. Murió al año siguiente a causa de una epidemia. Tema 4.2. George Whitefield, 1714-1770, inglés, presbiteriano. Fue un inglés considerado por muchos como el más grande evangelista desde el apóstol Pablo. Era ministro en la Iglesia de Inglaterra. En su tiempo, antes de la ampliación electrónica del sonido, tenía miles de congregantes. Whitefield predicó 3 y 4 veces al día, desde los 22 años hasta que murió a los 55 años. Viajó por casi toda Inglaterra, a Gales 15 veces, a Escocia 1 y 2, a Irlanda, visitó 7 veces las colonias norteamericanas, evangelizándolas, edificó un orfanato en Georgia y lo apoyó toda su vida, construyó 2 iglesias grandes en Londres y hasta donde sus viajes se lo permitían, la sirvió como pastor. Fue el primer líder del avivamiento evangélico que transformó Gran Bretaña y fue la figura principal del gran despertar espiritual en América. El mensaje esencial de Whitefield fue: debes nacer de nuevo. Eso le trajo la ira de muchos, pero siempre respondió con bondad a sus opositores, evitando polémicas inútiles. Tema 4.3. Guillermo Carey, padre de las misiones modernas, inglés bautista, 1761-1834. No fue el primer misionero, pero se le conoce como el padre de las misiones modernas por su influencia en el desarrollo del movimiento moderno de misiones evangélicas. Sirvió por 40 años como misionero a la India, sin regresar ninguna vez a su hogar en Inglaterra. Predicador bautista desde muy joven, sentía una carga por las naciones que no conocían el Evangelio. En una reunión de pastores en 1786, Carey planteó la cuestión de la Gran Comisión y su aplicación a la era moderna. Pero en ese tiempo no había mucho aprecio por las misiones. Los pastores no le hicieron caso. En 1792 publicó su libro sobre la responsabilidad de la Iglesia
de llevar el mensaje alrededor del mundo. Resumió las bases bíblicas, citó el trabajo misionero hecho a través de la historia de la Iglesia y describió la necesidad en las diferentes naciones del mundo. En el mismo año se formó la Sociedad Misionera Bautista bajo impulso indirecto de Carey. Carey se fue como voluntario con toda la familia a la India, junto con el primer misionero de la nueva sociedad, el Dr. Juan Thomas. Le sucedieron adversidades que una persona normal no resistiría. Murió uno de sus hijos y su esposa enfermó de por vida. Tradujo la Biblia completa a 6 idiomas orientales, porciones bíblicas a casi 30 idiomas más. También insistió en preparar una iglesia hindú con ministros locales, pero posteriormente Inglaterra enviaría ministros ingleses, por lo que se les conoce como las misionalistas. Sus escritos sobre la teoría y práctica misioneras y sus prácticas personales en el ministerio siguen guiando la enseñanza misionera en la actualidad. Tema 4.4. Charles G. Finney y el avivamiento moderno. Inglés, predicó en Estados Unidos 1792-1875. Dado que su experiencia personal con el Espíritu Santo fue impactante, lo marcó para de ese mismo modo buscar un despertar para todos los creyentes. Ese ímpetu lo convirtió en uno de los más influyentes evangelistas en la historia de Estados Unidos. El ministerio de Finney fue el apogeo del segundo gran avivamiento, alrededor de 1835. Vivió en la época de rápida expansión al oeste, en que hubo un crecimiento de población sin precedentes. Los norteamericanos habían asimilado la doctrina del destino manifiesto, y Finney era la personificación espiritual de ese ideal. En 1831, el misionero Finney llegó a su punto culminante en Rochester, Nueva York. El Espíritu de Dios estuvo con él en gran poder. Tal era la manifestación del poder de Dios en la obra de Finney, que los comerciantes de todo el distrito muchas veces cerraban sus puertas para asistir a las reuniones. En sus giras de iglesias a iglesias, grandes multitudes le seguían. Además de ser un evangelista de avivamiento, fue también teólogo. Su enseñanza es amplia, aunque fue marcado por los demás teólogos como imperfecto al rechazar la verdad del pecado original. Tema 4.5. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, inglés, bautista, 1834-1892. El siglo XIX fue la era de grandes predicadores, y Charles Spurgeon es considerado como el más grande de todos ellos. Esos predicadores atrajeron grandes audiencias y publicaron sus sermones, pero Spurgeon los sobrepasó a todos ellos. En 1865 se vendían 25,000 copias semanales de sus sermones. De tradiciones puritanas, Spurgeon tenía una firme convicción en lo que creía y gran habilidad para comunicar sus convicciones. Su ministerio en el Tabernáculo Metropolitano se convirtió en una atracción famosa al sur de Londres. Como pastor de la iglesia bautista más grande del mundo, en su momento, tenía el poder de ejercer gran influencia sobre su propia denominación. Durante sus últimos años, preocupado por los errores aparentes que afectaban el centro de la verdad evangélica, practicados por ciertos ministros, lo obligaron a separarse de la corriente principal de la denominación bautista en Inglaterra. Su reputación como predicador lo había hecho un campeón de la ortodoxia cristiana. La influencia de Spurgeon fue continuada por muchos ministros adiestrados en la universidad que él había fundado. Además de sus sermones y cartas, escribió un gran número de libros que alcanzaron una extensa circulación a nivel internacional. Spurgeon era un hombre robusto que hablaba con claridad, con un sencillo estilo y sentido del humor. No obstante, salpicaba todo lo que decía con su buen sentido del humor. Fue un profundo y eficaz predicador del Evangelio de Jesucristo. Tema 4.6. D. L. Moody y los avivamientos. Estadounidense, 1837-1899. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, los barcos de vapor habían acercado los continentes. Los ferrocarriles comunicaban todo Norteamérica. Las carrozas tiradas por caballos habían facilitado el acceso a las ciudades que iban en constante crecimiento debido al buen transporte, el alto grado de nacimiento, la paz y la multiplicación de las industrias. Todos esos factores hicieron posible el evangelismo en masa. Los hermanos Wesley y George Whitefield habían predicado a grandes multitudes al aire libre, pero aunque eficaz, eso era un trabajo espontáneo y no eran campañas organizadas.
El evangelismo al principio del siglo XIX era trabajo de predicadores ambulantes o de pastores y maestros que lo hacían en forma individual, tales como Charles Finney. El movimiento de la población y la industrialización habían debilitado a las iglesias, especialmente en las ciudades grandes, donde por lo general la gente del campo o de pequeños municipios había perdido contacto directo con la iglesia, aunque casi todos eran cristianos nominales y por herencia. Por lo tanto, había una gran necesidad y un lugar para un hombre que pudiera proclamar el nombre de Cristo a miles de personas al mismo tiempo, de tal manera que las iglesias pudieran tener un avivamiento. El hombre que surgió para llevar a cabo esa misión fue Dwight Lyman Moody, de antecedentes poco idóneos. Venía de una pequeña aldea de agricultores de Nueva Inglaterra. Había recibido gran educación incompleta, abandonó para trabajar con niños y de evangelista. Fue el primero en organizar grandes campañas evangélicas. Su personalidad era de tal calibre que a pesar de haber arribado a Inglaterra en 1873, desconocido por todos, salió en 1875 con grandes éxitos en Escocia, Irlanda e Inglaterra, después de sus grandiosas campañas evangelísticas. Fuerte, agradable, compasivo, un hombre de integridad total, con el don supremo de presentar el cristianismo del Nuevo Testamento delante de un radio muy amplio de oyentes contemporáneos, motivándoles a trabajar para Dios. Tema 4.7. Richard Spurling y la Iglesia de Dios, estadounidense, 1812-1886. En 1884, Richard Spurling era un ministro bautista insatisfecho por los credos y rituales en los que había caído la iglesia establecida. Con sus compañeros de oración propusieron un cambio y búsqueda espiritual, realizando un nuevo estudio de las Escrituras y de la historia de la iglesia para lograr un avivamiento, dejando de lado la corriente tradicionalista en la que habían caído. En Cooker Creek, en el condado de Monroe, Tennessee, Spurling se entregó a la oración, al estudio de las Escrituras y a la historia de la iglesia en busca de una salida de las tradiciones, del legalismo y del religiosismo moderno. Propuso el cambio y la unidad en una sola iglesia que retomara los principios de la iglesia primitiva, evitando la decadencia espiritual. Pero él y sus compañeros fueron ignorados, hostilizados y ridiculizados. En 1886 fundan la Unión Cristiana, el antecedente de la Iglesia de Dios. Desde el momento de su fundación, aunque fue con solo 8 personas, se tomó en serio la acción, se realizó una junta de negocios, levantando acta y elevando una oración a Dios, pidiendo la dirección divina para que el naciente movimiento tomara decisiones firmes y positivas. Spurling, único ministro ordenado del pequeño grupo, fue el primer pastor. Tenía ya 72 años. Fue muy breve su liderazgo, murió ese mismo año. Su hijo Richard Spurling, Jr., continuó su visión. El grupo creció muy despacio y perseguido por la ya iglesia tradicional, iglesia local, que veía mal las novedades en la adoración que este grupo presentaba. Quemaron su iglesia 2 veces y la dinamitaron otra vez, hasta que después vino un gran avivamiento en 1905, cumpliéndose la visión y petición de tantas noches de oración de Richard Spurling. Más de 100 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero no se tiene registro de cuántos miembros tenía la iglesia en ese momento. Aquí inicia una interesante historia que veremos en el siguiente periodo. Lea la historia de la iglesia y aprenda de ella. No se decepcionará, porque Dios escribe la historia. William Farley. Capítulo 5. La iglesia en Estados Unidos. Tema 5.1. El puritanismo en las colonias. Las corrientes doctrinales que llegaron a América fueron las mismas de Inglaterra y Europa. Sin embargo, fueron los puritanos los que más influyeron y establecieron colonias y comunidades, principalmente en Plymouth, Massachusetts, Pensilvania y Virginia. Estos cristianos se consideraban estar en una relación de alianza con Dios. La prosperidad de estas colonias fue acreditada a su alto nivel de santidad y estudio de la Biblia, por cuyos mandatos se gobernaban. En Massachusetts llegaron a un extremo de intolerancia para los que llegaban a contaminar la colonia. Pensilvania era un caso especial, colonizada por puritanos que siguieron la experiencia de George Fox. Maryland fue la única colonia católica, paradójicamente fue una de las que mayor tolerancia brindaron.
El resto tuvo un menor nivel espiritual, pero todas se sentían bendecidas por Dios, tomándole como guía para sus vidas y el manejo del nuevo país. Durante los primeros 200 años, serán la guía para formar su política y forma de vida a toda una nación de protestantes, lejos de las guerras, de religión, de la intolerancia y de la Santa Inquisición. Tema 5.2. Los grandes movimientos. Además de los puritanos, entre ellos los amigos, presbiterianos, wesleyanos y anglicanos, pronto el resto de los grandes y nuevos movimientos de Europa también se trasladan a las colonias. Poco a poco llegan luteranos, calvinistas, anabaptistas, bautistas y moravos. El rápido crecimiento de la nueva nación hace que en pocos años varios de estos movimientos sean más importantes en las 13 colonias que en la madre patria. Tema 5.3. Los esclavistas cristianos. El pecado mayor de una parte de la iglesia en Estados Unidos es el haber tolerado y en algunos casos participado en la esclavitud. La esclavitud ha sido un mal indigno del hombre en todos los tiempos. Sin embargo, antiguamente la esclavitud no se veía como un pecado. El principal argumento esclavista era que Dios mismo lo toleró entre su primer pueblo, los judíos. Por tanto, dicen, no es pecado. Sin embargo, los tiempos, los tratos de Dios con el hombre, son diferentes conforme éste va madurando. La esclavitud en América inició cuando los conquistadores, con sus enfermedades y cargas excesivas, acabaron con gran parte de la población indígena, que no resistían la carga exigida. El africano, siendo de complexión más fuerte y resistente, les resultó ideal para los malos tratos que se les daba. Del mismo modo, cuando los colonizadores de Norteamérica descubrieron que las tierras del sur eran ideales para el cultivo del algodón, pero requerían mucha mano de obra, por comprar esclavos a los portugueses y españoles. Pronto otras naciones entregaron el lucrativo negocio de arrancar gente de África y traerlos a América a trabajar de por vida. Es el origen de los afroamericanos. Los misioneros no evangelizan a los esclavos para no tener el problema ético de esclavizar a su hermano. Los intereses lucrativos fueron más poderosos que el verdadero evangelio. Los estados del sur fueron los que adoptaron estas prácticas, en tierras de bautistas primordialmente, aunque había otras denominaciones. Los del norte estaban opuestos, aún de la misma iglesia bautista. Por ello más tarde vendría la guerra civil entre norte y sur, iniciada por el presidente Abraham Lincoln, bautista, con el motivo de liberar a los esclavos. Esto provocó también la división de la iglesia bautista, surgiendo la Convención Bautista del Sur. Había cristianos que no veían pecado en ello, como es el caso del inglés George Whitefield, que tenía esclavos para sostener su orfanato en Georgia, estado sureño, a pesar de que John Wesley, a quien Whitefield admiraba, escribía en contra de la esclavitud. Tema 5.4. El Ku Klux Klan. Tras la guerra civil en la que fueron derrotados los estados del sur y abolida la esclavitud, por lo que fue asesinado Abraham Lincoln, surge el inconformismo de los sureños, negándose a aceptar la igualdad legal de los negros. De diferentes formas se manifiesta este descontento, como leyes estatales de segregación, separación en escuelas, lugares públicos, etc. La medida más extrema fue la aparición en 1865 del Ku Klux Klan. Estos eran grupos que promovían el odio y rechazo violento a los negros, a los judíos y a los católicos. Lamentablemente, para el testimonio de la Iglesia cristiana, no solo hubo pueblo invadido por ese odio, también llegaron a afiliarse algunos pastores. El presidente Ulysses S. Grant decretó su disolución en 1870, aunque volvería a resurgir. Tema 5.5. Los grandes avivamientos. Un avivamiento revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia, trae fuego al corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3.2. Hubo 7 avivamientos importantes en la historia de la Iglesia, a partir de 1700 hasta nuestros días. Veamos los 4 de este período, 1650 a 1900. Primer gran avivamiento, 1629-1742. Surgió en 1727 en Alemania y Estados Unidos, y fue la raíz del avivamiento en Gran Bretaña.
El énfasis es predicar el Evangelio. En esta época Dios usó a hombres como John Wesley, John Knox y George Whitefield. Este avivamiento influyó por varias décadas. Segundo gran avivamiento, 1791. Comenzó con la unción evangelizadora al aire libre en Estados Unidos. Ocurrían milagros extraordinarios en todas las reuniones. El poder de Dios era evidente, y la gente venía a Jesús por los milagros y el impacto causado a sus corazones. Tercer gran avivamiento, comienzos del siglo XIX, 1800. Fue un avivamiento poderoso en el derramamiento del Espíritu Santo en los años 1830 y 1840 en Estados Unidos y Europa. Dios se manifestó con gran poder y gloria. El poder de Dios cayó sobre esa generación, pero principalmente avivó a la nueva generación. Uno de los pilares fue Charles Finney. Cuarto gran avivamiento, 1850-1900. En este mover de Dios podemos ver a grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo con manifestaciones poderosas de milagros. Dios usó a siervos como Jeremías, Carfier, John Alexander Dowie, Evan Roberts, Stephen Jeffrey, Maria Woolworth Ether. Es el preámbulo para la entrada al último período. En este período veremos los otros tres avivamientos. Capítulo 6. La Iglesia en México y Centroamérica. Tema 6.1. La erradicación del paganismo. México es uno de los 7 países más religiosos del mundo, con una historia casi tan antigua como las grandes civilizaciones del mundo. No muchos siglos después del desarrollo de las civilizaciones, babilónica, china, egipcia y griega, también en México, en los tiempos de Abraham, hacia el 1800 a.C., surge la cultura olmeca, madre de las culturas mesoamericanas. Lo terrible es que por siglos fueron bañados con sangre derramada en sacrificios a demonios, con nombre de dioses. Los sacrificios humanos realizados por mayas, toltecas, aztecas y etc. horrorizaron a los españoles. En un solo festival eran capaces de sacrificar miles de prisioneros, derramando su sangre y extrayendo su corazón para fortalecer a sus dioses sedientos de sangre. Inmediatamente derribaron sus templos paganos y trataron de destruir su cultura y su pasado idólatra. Algo necesario, pero al no ser llevado a fondo, dichas culturas solo se adaptaron a la nueva religión traída por los conquistadores, conservando algunos elementos de su pasado que para los arqueólogos y la sociedad son herencias culturales, maravillas turísticas. Los españoles en México y casi toda América cambiaron las religiones paganas por la religión católica. Un paso que hubiera sido completo si hubieran enseñado el Evangelio de Cristo sin la incorporación de dogmas y tradiciones no bíblicas y el verdadero amor a Dios. Se les enseñó a los nativos un evangelio teórico y diluido con un ejemplo terrible de la vida cristiana que traían los soldados y gobernantes. Tema 6.2. La Inquisición en México. La conquista es paralela a la Reforma. En España se impidió la entrada a los luteranos con todo el rigor de la Inquisición. Así fue en sus colonias de América. Si las aduanas eran burladas, tarde o temprano los herejes eran descubiertos y llevados a los tribunales de la Santa Inquisición, de donde era casi imposible salir bien librados. La Inquisición funcionó de 1570 hasta la consumación de la independencia. Según José Toribio Medina, del análisis de unas 1500 causas juzgadas por el Santo Oficio en América, se especifican los siguientes casos: 243 por judaizantes, 5 por moriscos, 65 por protestantes, 298 por bígamos, 40 por aberraciones sexuales, 140 por herejía, 97 por blasfemia y 172 por brujería. Hubo muchos protestantes más quemados en la hoguera, pero citar un número fiable es difícil, por cuanto las fuentes varían. Si la fuente no es católica, el número es alto. Si la fuente es católica, el número es muy bajo. Pero cualquiera sea el número, poco importa ante la evidencia de la intolerancia que al no conseguir convencer con argumentos a quienes estuvieran en error, entonces la muerte o el tormento es la opción. Nada que ver con la gran comisión y el amor y perdón de Cristo. Tema 6.3. Una nación católica y guadalupana. La Inquisición en México ayudó en su origen a conservar y arraigar la fe católica, sin injerencia protestante.
Siempre hubo buenos católicos, entre el pueblo y aún entre el mismo clero. Lamentablemente, las estrategias que se siguieron llevaron a México a ser un país más guadalupano que cristiano. El pueblo mexicano es dócil, cree de buena fe lo que le dicen sus líderes, religiosos o políticos, para bien o para mal. Tema 6.4. La independencia, Hidalgo y Morelos, sacerdotes católicos. México hasta 1857 tuvo una mancuerna entre la corona, mando político, y el papado, mando religioso, o sea, iglesia y Estado, según su sistema. Dios y el César unidos para gobernar a las masas. Los españoles eran los conquistadores y por ese derecho, dueños no solo del país y sus riquezas, sino también de gentes y su voluntad. Pero eran privilegios que no tenían los hijos de españoles nacidos en México, llamados criollos. Los mejores puestos y privilegios los retenían los peninsulares, los mestizos, hijos de español y nativa. Aún menos derecho tenían. La escala siguiente estaban los indígenas, fueron desposeídos, robados de lo suyo y además esclavizados en las encomiendas. Los de menor valor humano eran los mulatos y esclavos negros. Además de lo social, también en lo religioso era una explotación. Por ello vemos en la historia de México que los que se levantan contra la corona son criollos y sacerdotes. Hidalgo y Morelos, curas, y a decir de algunos, masones, al igual que los criollos Iturbide y Allende. Hidalgo abolió la esclavitud el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, contra la voluntad de la Iglesia Católica. Finalmente México fue independiente, lo mismo que todas las colonias españolas en América, pero el catolicismo ya estaba arraigado y dentro de los acuerdos con los independentistas, también católicos, se estableció que el México independiente seguiría siendo católico solamente. Tema 6.5. La guerra injusta de Estados Unidos. Estados Unidos estaba cambiando. Se ambicionó en tener más tierras. Hacia el oeste su límite era el mar, al norte ya estaba Canadá, pero al sur estaba México. Sus gobernantes empezaban a perder la brújula cristiana y buscar una guerra contra México a fin de quitarle la parte norte. Los principios cristianos le impedían atacar a México. Sería una guerra injusta y esto no lo toleraban los cristianos en el gobierno. Para que fuera guerra justa tenía que ser provocada por el enemigo. No les fue fácil provocar a México y armar el teatro para que pareciera un ataque del poderoso ejército mexicano. Los niños héroes, a pesar de su valor, no lograron detener a los invasores. México disminuyó su territorio. Estados Unidos lo amplió. Protestaron, pero ya habían perdido el control del gobierno. Tema 6.6. La reforma de México, política pero también religiosa. Cuando los liberales tomaron el poder, con Ignacio Comonfort en la presidencia y Benito Juárez en la Suprema Corte, su primer objetivo fue reducir el poder de la Iglesia Católica. Para entonces la Iglesia era propietaria de una de cada 3 casas en todo el país, ganada por herencias y donativos de las viudas y otros medios. Era dueña de los cementerios. Si no era católico, no podía ser sepultado. Los conservadores católicos declararon la guerra a los liberales y para ello ofrecieron el país a Napoleón III, quien envió a Maximiliano de Austria para que gobernara México en calidad de emperador, respaldado por el ejército francés. Este fue un acto de traición, entregar el país a un ejército extranjero. Muerto Comonfort, Juárez tomó el gobierno y su presidencia fue símbolo de resistencia. El hombre no tenía más que una carroza por oficina presidencial, pero logró sostenerse y los generales mexicanos derrotaron y expulsaron a los franceses. El pobre Maximiliano pagó el precio de su aventura con su vida. Su esposa Carlota enloqueció buscando ayuda en Europa. Hasta el Papa le pidió a Juárez le perdonara la vida a Maximiliano, pero Juárez era hombre de leyes. Por invasor, Maximiliano fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía por traidores. El gobierno de Juárez abrió la puerta al protestantismo, al margen de si Juárez fue protestante, masón o anticatólico. Tal vez lo fue o tal vez solo era un liberal idealista que aborrecía la injusticia. Su trabajo fue lo importante. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inolvidable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Benito Juárez, México, 15 de julio de 1867.
El Congreso de Colombia, a nombre de su pueblo, le brinda un homenaje y le nombra Benemérito de las Américas por su lucha por la libertad. La Iglesia Católica lo aborrece, le quitó gran parte de su poder. La Constitución de 1857 separa a la Iglesia del gobierno, permitiéndose la libertad de culto. En 1857 abre la puerta al protestantismo en México. La historia protestante en México inicia con el establecimiento de la primera iglesia bautista de Monterrey en 1864. Santiago Hickey llega a Matamoros procedente de Texas. En 1862, Hickey pasó a Monterrey invitado por Thomas Westropp, inglés radicado en Monterrey, y allí ayudado por Westropp, continuó su trabajo misionero y la distribución de la Biblia como agente de la Sociedad Bíblica de Nueva York. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos inicia la obra misionera en México, estableciendo su primera iglesia en el país en 1872. En los años de 1873, la Iglesia Metodista Episcopal de Estados Unidos estableció, siendo su primer templo el de la Santísima Trinidad en la calle Gante 5, en la Ciudad de México. Su primer culto, el 25 de diciembre de 1873, a las 10:30, con el reverendo J. Caster. Hoy todavía existe y en funciones por la Iglesia Metodista de México. Capítulo 7. La Iglesia en Sudamérica. Durante la colonización española, la historia es similar en todos los países de Sudamérica, con sus propios héroes y circunstancias. La Revolución Francesa cambió muchas cosas, no solo en Europa. El despertar de libertad que provoca el derrocamiento de los reyes tiranos contagia en Asia de libertad también en América. A partir de 1810, cada territorio convertido en nación se quitará el yugo español, aunque mucho de esa mezcla cultural prevalecerá aún en su independencia. Permanece el catolicismo, ya muy arraigado en el corazón del americano latino. Las 13 colonias españolas, tema 7.1, República Dominicana y Haití. Esta fue la española, la primera colonia establecida por los españoles en 1493. Haití, de ocupación francesa, fue la primera colonia en obtener su independencia. Al vencer, se anexionó la parte española. España prácticamente dejó perder a Dominicana, pues ya no le interesaba, no tenía más riquezas. Prefirió concentrarse en las demás colonias que se le estaban rebelando también. Por su comercio con Holanda y otros países luteranos, fue la única que tuvo contacto con los protestantes. La Biblia y los principios luteranos lograron arraigo, pero la Inquisición no podía permitirlo. España tuvo que despoblar una buena parte de la isla con tal que no hubiera protestantes. Recordemos el dicho de su rey Felipe II: prefiero no tener súbditos que gobernar a herejes. En 1795, España cede oficialmente Dominicana a Francia y los sacerdotes y monjas emigran a Cuba y Venezuela. Con altibajos, el protestantismo también se estableció en Dominicana. Tema 7.2. Cuba. Cuba fue la segunda colonia española desde 1492 hasta que la perdió ante Estados Unidos. Inglaterra ocupó la isla un año y entró el protestantismo, pero al año siguiente tuvo que salir o enfrentarse a los españoles que retomaron el control. Un segundo intento fue en 1836 por medio del misionero metodista inglés Jorge Davison, procedente de Jamaica, pero fue detenido y expulsado. Será hasta después de la Guerra de Independencia en 1895 que empezó a entrar tibiamente el Evangelio hasta hoy. Colonia 3. México o la Nueva España. Ya le dedicamos el capítulo 6. Tema 7.4. Centroamérica. Guatemala y los países vecinos fueron parte del virreinato de la Nueva España, pero administrada como capitanía, es decir, por un capitán general independiente. El catolicismo fue regular durante todo el período colonial. No hay registros de intromisión de protestantes. Al igual que en el resto del continente, el protestantismo llegó en la segunda mitad del siglo XIX. Tema 7.5. Venezuela. En Venezuela no se permitió tampoco la entrada del protestantismo, salvo la experiencia de colonia de la familia Welser, la primer presencia de protestantes no solo en Venezuela, sino en toda América. Lamentablemente no duró mucho. Durante 340 años no hubo más intentos considerables, y si acaso los hubo, fueron apagados tan rápido que no alcanzaron a brillar. La primera iglesia no católica que se establece parece ser la Canadian Brethren,
establecida en 1896. En 1906 se estableció la Evangelical Alliance Mission. En 1914 también llegan luteranos y las asambleas de Dios desde principios de este siglo. Las culturas principales de Colombia fueron los chibchas o muiscas y sus diversos grupos. Su religión era a base de sacerdotes y tiempo antes de la conquista realizaban sacrificios humanos. Cada familia debía entregar un hijo que era cuidado y educado por los sacerdotes y a los 15 años, con todos los honores, era sacrificado. Les fue implantado el catolicismo en 1537, fecha en que fueron sometidos. Oficialmente se les protegió, pero en realidad perdieron hasta su idioma. En 1770 el rey Carlos III les prohibió hablar en su lengua. Hoy es una lengua muerta. La Santa Inquisición también se estableció en Bogotá. Fue una de las 3 plazas fuertes de dicha institución junto con Lima y Ciudad de México. Con tal instrumento de represión, no le fue posible al protestantismo establecerse. Así el catolicismo se arraigó firmemente. La primera iglesia no católica fue la Bautista en 1845 en la isla de San Andrés, frente a Nicaragua, pero perteneciente a Colombia. En 1851 la iglesia presbiteriana se instala en Bogotá. En 1900 al 2011. 7. Ecuador. 8. Perú. 9. Bolivia. Casos muy semejantes a Colombia. En el siguiente período nos adentraremos más en cada país. Tema 7.10. Los jesuitas en Paraguay. Paraguay es un caso especial. A diferencia del resto de América, que fue evangelizado por franciscanos y dominicos principalmente, en Paraguay entraron los jesuitas, con un sistema de evangelismo muy distinto. No puedo decir que tan espiritual, pero sí muy práctico y positivo en el ámbito sociocultural. Los jesuitas fueron los únicos que obedecieron el decreto real de enseñar a leer y escribir a los indios de las Américas. Les enseñaron además a valerse por su propio trabajo, en una organización de aldeas y pueblos que se les llamó Misiones Jesuíticas Guaraníes o Reducciones. Fue tan exitoso el sistema que causó la envidia y malestar de españoles y portugueses, quienes solo iban con el propósito de enriquecerse, con las haciendas y encomiendas los primeros y con la esclavitud de estos indios los segundos. A ambos les estorbaban los jesuitas. Finalmente fueron expulsados por el rey Carlos III en 1767, tomando su lugar los franciscanos, dominicos y mercedarios. Fracasaron y ese programa tan benéfico para los indígenas se fue a la basura. Siguieron siendo explotados, esclavizados y exterminados. La orden de expulsión de los jesuitas se ejecutó la noche del 31 de marzo en Madrid y al amanecer del 2 de abril en el resto de España. En un cerrar y abrir de ojos, todas las casas jesuitas fueron clausuradas en todas las provincias del reino español. Después también los portugueses los expulsarían. La orden de expulsión de los jesuitas se ejecutó la noche del 31 de marzo en Madrid y al amanecer del 2 de abril en el resto de España. En un abrir y cerrar de ojos, todas las casas jesuitas fueron clausuradas. Los portugueses los expulsarían de sus territorios. 11 Argentina, 12 Uruguay, 13 Chile. Los países del Cono Sur no son muy diferentes en su historia. Profundizaremos un poco en cada una en el siguiente período, pues el Evangelio entra en los 3 países de forma similar y principalmente a principios del siglo XX, que es el séptimo y último período. Tema 7.14. Brasil, la colonia portuguesa. Brasil fue colonizado por Portugal, introduciendo también la religión católica. Ha sido una joya para el Vaticano en cuanto a que es el país con más católicos en el mundo, aun cuando ya solo tiene el 51%. El protestantismo ha subido al 43%. Los portugueses fueron los principales comerciantes de esclavos. Sus naves mercantes iban y venían al África a comprar nativos a tribus que hacían el trabajo de atraparlos. Los vendían a los hacendados concesionados. Por ello en Brasil encontramos 3 razas bien definidas: blancos, descendientes de portugueses; los negros, descendientes de africanos; y los nativos, que prefieren mantenerse alejados. Por ello también es que encontramos diversidad de religiones tribales, afro-brasileñas, espiritistas, además de la católica. Esta es la oficial y de la mayoría. Al igual que en las colonias españolas, no hubo protestantes, salvo el caso ya citado del intento de los hugonotes franceses de 1555 a 1567,
pero que finalmente fueron masacrados por orden del rey Sebastián I de Portugal. Hemos presentado un bosquejo de la historia de la Iglesia evangélica o protestante, con énfasis entre el año 1650 y 1900. Le invitamos a ver el siguiente video, donde haremos un resumen de la historia de la Iglesia a partir del año 1900 hasta nuestros días. Es el inicio del movimiento de Azusa y otros lugares, así como la multiplicación de iglesias pentecostales, hasta este punto inexistente. La excepción es la Iglesia de Dios, que inicia su historia en este periodo, en el 1886, pero nos guardamos citarla porque la mayor parte de su historia es en este periodo para no presentarla interrumpida. Ruego a Dios nos permita hacerle llegar el siguiente video para que lo estudie con su familia o con siervos en la iglesia o el instituto. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla. Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. Llame a su presencia, al dulce mar, al cielo de esplendor. Yo adoraré